Muy bien, pues aunque en Éxodo 20:14 encontramos el mandamiento de no cometerás adulterio, ya sabéis que estamos, y para los que no lo sabéis, estamos inmersos aquí en la iglesia de Alginet en un estudio sobre los 10 mandamientos del Señor dados a Moisés en el Decálogo. Mandamientos, como siempre digo, no pasan de moda, no están obsoletos. El Señor Jesús, como veremos ahora, en el Nuevo Testamento los ratifica y los amplifica, ¿de acuerdo? Los perfecciona. Así que encontramos en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Ya digo, es un tema complicado para algunos de nosotros más, para otros a lo mejor, pues gracias a Dios menos. En mi caso, tengo que decir que en mi casa este pecado se cometió por parte de mi padre y mucho, y es un pecado con el que viví cuando era pequeña y joven. Y bueno, como todos los pecados, en San Palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte y no se equivoca para nada. Como no rectifiquemos en nuestra manera de vivir, pues estamos abocados al fracaso totalmente. Entonces, no ha sido fácil para mí preparar esta predicación, no ha sido fácil para mí, en tema personal y a tema espiritual, porque es un tema complicado. Pero vamos a abordarlo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y a edificarnos en todo lo que podamos, que seguro que todos tenemos algo que aprender, ¿de acuerdo? Mirad, Mateo 5, del 27 al 32. Mateo 5, del 27. Yo tengo la Reina Valera, la traducción ahí es la misma, ¿sí? ¿Tenemos otras versiones aquí? ¿Sí? ¿Alguna vez podíamos poner una versión? No esta vez, pero por ver, ¿no? Por ver las traducciones, pero no, esta hoy está bien. Mateo 5, del 27 al 32. Mirad. Jesús y el adulterio. Una vez más, los fariseos tientan al Señor, ¿con qué? Con la antigua ley. Como sabían que el Señor era muy moderno para su época, podríamos decir, van y le tientan al Señor. Y el Señor les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14, ¿de acuerdo? Y Deuteronomio 5:18. Pero yo os digo, y aquí viene el perfeccionamiento de la ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que éste se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ahora agrega el divorcio, cosa curiosa que luego también estudiaremos un poquito. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, ¿de acuerdo? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fijaos que no solo aborda el tema del adulterio, sino también el del divorcio, el Señor. Como digo, estamos inmersos en los 10 mandamientos del Señor, en el monte Sinaí a Moisés, y que el Señor Jesucristo perfeccionará después con su llegada aquí a este mundo. Mirad, una vez más, nuestro Señor Jesús eleva el nivel de santidad, y la relación con Dios y con los demás, y aborda temas como el adulterio y el divorcio, ¿de acuerdo? Y lo hace de una manera que invita a la reflexión interna y a la pureza del corazón, porque de lo que está hablando aquí el Señor no es del acto carnal, no, porque si fuera tan fácil como si no cometo un acto carnal no estoy pecando, todos estaríamos la mar de bien. Pero el Señor eleva aquí el nivel a la santidad del pensamiento y la pureza de corazón, ¿de acuerdo? Y el primer punto que quiero tratar con vosotros esta tarde es que la pureza comienza en el interior. La pureza comienza en el interior. Por eso los fariseos, Jesús, tanto les recriminaba. Los fariseos tenían todas las virtudes de la carne. Externamente oraban en las plazas, se les veía que ayunaban, ¿verdad? Tenían todas las virtudes de la carne, pero tenían todos los defectos del espíritu. Y cuando una persona tiene defectos de espíritu, por mucho que aparente ser, al final todo sale a la luz.
¿de acuerdo? El adulterio en el corazón, como hemos visto en el versículo 27 y 28, que Jesús dice, no solo, como digo, es el acto físico, lo que es pecado, sino también el deseo del corazón. El Señor va más allá, como diríamos la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos de no matarás, no cometer asesinato, ¿de acuerdo? No es solamente que asesinamos con armas, sino que con nuestra boca, como dirá el Señor, podemos asesinar a alguien. Pues ahora está diciendo lo mismo, pero con el adulterio. Mirad. Podemos, sino que el Señor dice que en nuestro corazón empieza todo. Esto nos recuerda que nuestras intenciones y pensamientos son tan importantes como nuestras acciones. Tan importantes. Y tienen que ir en consonancia. Porque este mandamiento no solo llama la atención sobre la infidelidad física, sino también la traición de los compromisos y valores que uno sostiene. Porque cuando traicionamos, con el tema del adulterio, no solo estamos traicionando a una persona en el cuerpo, sino que traicionamos el compromiso que hemos adquirido con esa persona y traicionamos los valores que queremos instaurar en nuestra familia, ¿de acuerdo? La pureza interior es caminar en santidad y Dios nos llama a una vida de santidad. Primera de Pedro 1, 14 al 19. Por favor. Primera de Pedro 1, 14 al 19. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si el Señor nos llamó a santidad es porque podemos andar en santidad, ¿de acuerdo? No nos va a llamar a hacer algo que Él sabe que no vamos a poder. O sea que podemos. La pureza no es simplemente la ausencia de acciones externas, como he dicho, o inapropiadas, sino que es un estado del ser que se cultiva desde dentro de uno mismo. Esa es la pureza de la que habla aquí el Señor. La santidad a la que la palabra de Dios nos llama no es una vida ausente de pecado, porque vivimos en un cuerpo mortal y en una vida y en un mundo caído. No está hablando eso el Señor, Esto no va a pasar aquí, pero sí nos insta a dejar nuestra antigua forma de vivir y a poner nuestros ojos en Jesús para seguirle e imitarle. Y esa es la santidad que debemos buscar, es el camino que debemos seguir, ¿de acuerdo? En nuestra vida de discípulos de Jesús debemos anhelar cada día más que parecernos a Jesús. En la Biblia también hablará de los discípulos como testigos, ¿no? Para ser apóstoles había que ser testigo de su vida, muerte y resurrección. Pero la misma palabra que se emplea en la Biblia para testigo se emplea para mártir. O sea, que el que era testigo estaba dispuesto a morir porque decía la verdad, que había visto al Señor hacer lo que hizo, morir y resucitar. O sea que si nosotros somos también testigos, somos discípulos y testigos, también tenemos que tener un sacrificio en esa vida que vamos detrás del Señor. Tome su cruz, el Señor dirá, cada uno que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Jesús, en sus enseñanzas, enfatizó mucho que los pensamientos y deseos son tan importantes como las acciones. Los pone al mismo nivel. Pone al mismo nivel lo que tú haces con lo que tú piensas. Por eso digo que si todo fuera tan fácil, ¿verdad? Pero es que con nuestra mente traicionamos, con nuestra boca matamos, con nuestro pensamiento también matamos a las personas. Por eso dice en Mateo 5:28 que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez dijo Samuel Escobar, al que no conocéis, pero algunos de nosotros hemos tenido el gusto, ya muy viejito, si ese hombre fuera del mundo secular, ese hombre tendría ya un premio Cervantes en su estantería de la casa, pero como es cristiano, pues no lo tiene, pero súper reconocido en el ámbito evangélico. Y una vez dijo, predicando un poco sobre esto, algo que me gustó mucho. La belleza hay que admirarla, pero no desearla. O sea, puede pasar una persona por la calle, puedes tener una persona al lado y decir, oye, pues es una chica guapa, es un chico guapo, porque tenemos ojos, ¿no? No estamos ciegos, pero hay una diferencia entre admirar esa belleza y desearla. Y ahí va un mundo,
y ahí va un mundo. Esto nos recuerda que la lucha contra el adulterio comienza con lo que alimentamos nuestra mente y el corazón. Con lo que alimentemos nuestra mente y corazón comienza todo. Y el adulterio, según la Biblia, no solo se refiere a la infidelidad física, y lo vuelvo a remarcar, sino también a la traición de la confianza y el compromiso en una relación. La pureza interior es fundamental para mantener relaciones saludables y honorables. Jesús en Mateo, como hemos leído, nos enseña que el adulterio comienza en el corazón. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira, cualquiera que desea, que codicia, ya adulteró en su corazón. El listón está muy alto, nadie dice que no. Y esto nos muestra que la pureza no solo son las acciones externas, como digo, sino lo que albergamos en nuestro interior. Y esto nos lleva al segundo punto que quiero tratar con vosotros esta tarde. Huyamos del pecado, pero resistamos al diablo. Huyamos del pecado, pero resistamos al diablo, porque el diablo tiene su espacio en este mundo y tenemos que resistir, pero del pecado hay que huir. Esos que dicen, me voy a predicar a la puerta de una discoteca, me voy a predicar a la puerta de un prostíbulo, me voy a predicar, pues muy bien, pues vale, llévate a esa persona a la iglesia, pero si tú vas allí de continuo, ¿qué creéis que puede pasar? ¿Qué creemos? Es que a veces somos muy ingenuos y como que no le damos la importancia que tiene a los poderes de este mundo y a la influencia de este mundo y al príncipe que obra en las potestades del aire, como dirá Pablo, y las huestes de maldad que las hay. Hay un mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos carnales, pero con nuestros ojos espirituales debemos abrirlos y ver, ¿de acuerdo? Ahora bien, si huimos del pecado, pero resistimos al diablo, por mí mismo yo esto no lo puedo hacer. Por nosotros mismos, imposible. Por mis propias fuerzas no voy a poder andar ese camino de pureza interior, que luego se va a reflejar en mis acciones, y de santidad, al cual estoy llamado como hijo e hija del Señor. Necesito a Dios y el poder de su Espíritu Santo y acercarme todos los días a su palabra, para ser ungido por su palabra, para que Dios me hable, para yo hablar con Él en oración. Eso es lo que necesitamos, cercanía. Si no tenemos cercanía con el Señor todos los días, si no sabemos lo que Él nos pide en su palabra, si no sabemos lo que Él a lo que nos está llamando, es imposible que identifiquemos primero el pecado, porque para hoy en día todo está bien, ¿verdad? Todo está bien visto. Y segundo, no vamos a saber identificar dónde está el enemigo porque nuestros ojos espirituales van a estar cerrados. Necesitamos la palabra de Dios continuamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vuelvo a repetir, someteos. Eso que no le gusta a la gente, lo decía esta mañana en la Almusafes, como todo el mundo está tan empoderado hoy en día, como todo el mundo está tan empoderado que yo no me someto a nadie, pero el Señor dice que Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. O sea, que si no nos sometemos a la palabra de Dios, imposible que el Señor nos dé fuerzas y nos levante en la lucha diaria, o en cualquier lucha, ¿de acuerdo? La gravedad del pecado está en el versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fijaos qué palabras dice aquí el Señor. No existen soluciones fáciles a problemas difíciles, ya os lo digo yo. No. Y el adulterio no es un problema que se vaya a solucionar de manera fácil, ¿de acuerdo? Jesús utiliza un lenguaje fuerte aquí, un lenguaje fuerte, que es mejor perder una parte del cuerpo, y ser echado al infierno que no caer en ese pecado. Y esto enfatiza la seriedad de lidiar con el pecado y la importancia de tomar medidas drásticas para evitarlo. Por eso digo, no te vayas a la puerta de la discoteca, no te vayas a la puerta de
X casa de mujeres de mala reputación, que decíamos antes, que pobrecitas mías, ninguna querrá estar allí, pero vamos a ser inteligentes, apliquemos la sabiduría del Señor, hay que acercarse a esas personas, repartirles un día una Biblia, un tratado. Aquí está la iglesia, aquí está el teléfono, mi email, si necesitas, te vienes y yo... Porque y además hay un ministerio, Esclavitud 21 es un ministerio que se dedica a llevar el evangelio a las prostitutas. Ya hay, pero para eso hay personas preparadas. No pensemos que nosotros podemos ir a cualquier campo de batalla, que estamos muy equivocados. Nos invita el Señor a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar para vivir una vida recta para Él. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para vivir una vida recta? A lo mejor tengo que sacrificar determinadas horas delante de una pantalla viendo determinadas cosas. A lo mejor tengo que sacrificar una relación con una persona que sé que no me está llevando por el mejor de los caminos. Personas que no te acercan a Dios te apartan, Personas que no te acercan a Dios te apartan de Dios. Esto es así. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando alabamos, cuando pedimos ser un sacrificio agradable al Señor, porque hay canciones, quiero ser un sacrificio agradable a ti, somos conscientes de verdad de que debemos poner en ese altar todo aquello que tanto nos agrada y nos gusta, pero que tanto le desagrada y le disgusta al Señor. ¿Lo hemos pensado? Pero si queremos seguir una vida, aquí nos llama el Señor a llevar al altar del sacrificio, mejor te es quitarte un ojo, estamos hablando metafóricamente, Está hablando de lo que más tú quieres, de tu deseo más interno, de eso está hablando el Señor. Corintios 10:13 dice, todos somos tentados muchas veces y de muchas formas, pero no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es el Señor que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, y juntamente con la tentación dará la salida para que podamos resistir. No hay nada que nosotros no podamos resistir. Y el Señor a su debido tiempo dará una salida para esa tentación. Busquémosla también, busquemos al Señor, busquemos en su palabra la salida. El tercer punto que quiero abordar esta tarde con vosotros es que Jesús, cuando habla del divorcio, y vamos a llegar ya a este tema, era el hombre que amaba a las mujeres. Jesús, que nadie os diga que la Biblia es machista y que el Señor no amaba a las mujeres, porque ahora cuando desarrollemos estos dos versículos donde Jesús introduce el divorcio, vamos a ver cómo Jesús amaba a las mujeres y las pone en la misma posición que a un hombre. Mirad, los versículos 31 y 32 que nos habla el Señor, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y dices, pues si estábamos hablando de adulterio, pero ¿qué tendrá que ver el divorcio? Porque tenemos que poner nuestra mente en el contexto de aquella época, porque es que hoy en día tenemos muchos privilegios que nos ha costado mucho ganar a las mujeres, es verdad, pero nos tenemos que poner en aquella época. Aquí Jesús habla sobre el divorcio y menciona que, a menos que sea por causa de fornicación, divorciarse, volver a casarse, es cometer adulterio, ¿de acuerdo? ¿Por qué enfatiza esto el Señor? Aborda el Señor el problema, pero desde una perspectiva que desafía a los fariseos que estaban allí. Y ahora veremos por qué. Según la ley judía, la relación entre esposo y esposa no era una relación de igualdad. Ni el matrimonio respondía a una libre elección de esa mujer, de su pareja. Hoy en día nos casamos con quien queremos, ¿verdad? Al menos en esta parte del mundo, como le digo yo a mi hija. Una mujer no es una mujer aquí que en el otro lado del mundo. Eso hay que tenerlo presente también, Sigue habiendo países donde las mujeres no tienen derechos ninguno y siguen siendo menos objetos. Eso hay que reconocerlo. Pero aquí el Señor pone en una relación de igualdad a las mujeres y a los hombres, porque entonces no podían elegir pareja, sino que las casaban por intereses económicos, por supuesto, por intereses políticos,
por cualquier clase de interés. Y en este contexto la mujer queda claramente marginada, totalmente, puesto que cuando estaba soltera pertenecía a su padre, cuando se casaba pertenecía a su marido y si quedaba viuda seguía perteneciendo a la familia del marido, ¿eh? Ella no tenía ni voz ni voto. Por eso, en este tiempo de Jesús, la posibilidad del divorcio solo la tenía, ¿quién? El hombre. La mujer no se podía divorciar. Le hicieran lo que le hicieran, la mujer no podía divorciarse. Según un rabino 70 años antes de Cristo, un rabino que vivió 70 años antes de Cristo, y basándose en Deuteronomio 24:1, el hombre podía separarse de la mujer por cualquier cosa. Desde, por ejemplo, que le oliera mal la boca, a que le pegara las lentejas a la olla, a que le gustara dormir más de lo que a él le parecía que debía dormir. No os podéis imaginar, por cualquier cosa un hombre podía repudiar a su mujer. Tenemos un episodio en la Biblia donde el Señor se acerca a la mujer samaritana y le dice, sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, pero no sabemos el contexto de esta mujer, porque es que igual fue repudiada por 5 hombres por cualquier cosa y ya era una mujer marcada. Por eso pone que tenía que ir a por agua a las 12 del mediodía con todo el calor, porque no podía ni salir a por agua cuando iban todas las mujeres, porque era una mujer marcada. Y seguramente no sería ni por su culpa. Por eso el Señor se acerca a ella, para hablar con ella. O sea, veamos cómo el Señor era el hombre que amaba a las mujeres, las amaba. Jesús es tentado por los fariseos para que argumente este asunto obligándole así a romper la ley judía. ¿Cómo no? Sin embargo, Jesús no está proclamando una nueva ley, como no lo hará con ningún otro mandamiento. Lo que hace aquí es instaurar un proyecto de vida en igualdad. Un proyecto de vida en igualdad. Tú te quieres divorciar, una causa justificada, pero tu mujer también. Tu mujer también se puede divorciar por causa justificada. Y este es el ideal de unión matrimonial indisoluble, es válido tanto para la mujer como para el varón. Por tanto, Jesús quiere desenmascarar la injusticia en la mujer, que comporta el derecho matrimonial judío, y también impulsar como profeta, no como legislador, el amor radical entre la pareja como aplicación concreta, como el principio de amor que se tiene que desarrollar al prójimo. Tu mujer es tu prójimo también, tu marido es tu prójimo. ¿Y el Señor qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un amor que encuentra su sentido en este principio es como la quinta esencia de lo que pide la ley. Y los profetas, en Mateo 7:12, haz a los demás lo que te gustaría que los demás te hicieran a ti. ¿Verdad? Y esto en el contexto del matrimonio también. Pero además Pablo ya les advierte a las iglesias del Nuevo Testamento sobre esta cuestión, porque como también hemos tratado esta mañana, pues las iglesias del Nuevo Testamento no estaban exentas de conflictos. Y si leemos el Nuevo Testamento, todas las epístolas tratan problemas de la iglesia, todas. En Efesios 5, del 21 al 33, que no vamos a leer por amor al tiempo, pero para resumir dice, someteos los unos a los otros. Aquí Pablo les habla a los cristianos de entonces y a los cristianos de ahora sobre el matrimonio y la importancia de someternos los unos a los otros en el vínculo del amor a Dios y del amor y el respeto a Dios y al prójimo. Y para terminar, hermanos, os diré que debemos hacer unas apreciaciones importantes sobre este tema. Está tan normalizado hoy en día el adulterio, tan normalizado el adulterio y la fornicación, que decir que nosotros no estamos a favor de esto ya es pecar para el mundo, pecar para el mundo. La palabra de Dios se corrompe y no se tiene en cuenta, Hacen de los mandamientos de Dios algo sin valor, pero nosotros estamos aquí para darle valor y su justo lugar. ¿Habéis visto, no sé si lo habéis visto, a mí me salió el otro día en Instagram, a la cantante Shakira? Sí. ¿Habéis visto el decálogo que se ha inventado? Si no lo habéis visto, tampoco os perdéis nada, pero a mí, yo me lo encontré, ¿vale?
Me lo encontré en un concierto, en una gran pantalla, saca como una piedra donde están escritos donde a veces se representa que está escrita la ley de Moisés, y ella ha creado un decálogo, los 10 mandamientos, ha diseñado, que se llama Mandamientos para las lobas heridas. Pero los asemeja en forma y fondo a los mandamientos del Señor, para que veáis cómo está el patio, ¿vale? Dicen de Shakira que tiene un coeficiente intelectual de 140. Sí, yo ya lo había oído alguna vez. Solo 20 puntos por debajo de Einstein. Todos sabemos quién fue Einstein, ¿no? Aunque no entendemos la teoría de la relatividad, pero todos hemos oído hablar de ella, ¿verdad? Yo no sé de qué va, pero sí que lo he oído. Vale. Bueno, pues solo tiene 20 puntos por debajo de Einstein. Esta mujer ha sido una mujer herida por el pecado del adulterio. Eso no lo podemos negar, ¿vale? Eso no lo podemos negar. Ha sido una mujer herida por el pecado del adulterio. Pero en vez de buscar este tema y tratar este tema desde una perspectiva bíblica y divina, lo que ha hecho ha sido todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario. Ha sido utilizar su sabiduría humana para plagiar la palabra de Dios, porque eso es un plagio, ¿vale? Y entonces hacer de ella un empoderamiento, en vez de un sometimiento a la palabra de Dios, ella se ha empoderado en la palabra de Dios y ha creado sus 10 mandamientos, que no voy a repetir porque ni me importan, ni me interesan, ni nada. Yo lo vi de pasada en un vídeo que dura 30 segundos, que duran los vídeos de Instagram. Eso ha sido un craso error que de verdad que oremos por estas personas, porque están en total oscuridad, de verdad. Estos temas no se pueden gestionar ni procesar de esta manera, no se puede. Perdonar y restaurar es solo a través del poder de Dios, y más en este tipo de asuntos. Perdonar y restaurar, si no es Dios quien lo hace, a través nuestro, es imposible. Imposible. Este no es un tema fácil ni grato de escuchar para muchos de nosotros, lo he dicho al principio, Y ante una situación tan devastadora como para una persona como es el adulterio, porque hay que decirlo así, es devastador, que implica no solo la pérdida de confianza, sino un maltrato emocional. Y además, si encima se da en el ámbito de la Iglesia, se puede dar hasta un maltrato espiritual. Yo lo he conocido también eso, lo he conocido. Porque en las iglesias hay de todo, Pero mirad, esta mujer podía haber gestionado esto de muchas maneras, pero aquí os voy a dar 3 formas en las que uno puede gestionar este problema. Mirad, en primer lugar, tú puedes convertirte en una víctima. En el tema del adulterio, en el tema del maltrato emocional, del maltrato espiritual, de cualquier maltrato. Tú te puedes convertir en una víctima. De hecho, eres una víctima. Una cosa es que tú seas una víctima y otra que te conviertas en una víctima, ¿de acuerdo? Y os diré por qué. Las víctimas que se eternizan siempre en ser víctimas hacen de su vida una eterna queja, sin más recorrido más allá de eso, sin tener ninguna ansias de crecimiento, de dejar atrás lo que ha pasado y de seguir adelante. Y su vida es una eterna queja y viven siempre de la pena que dan. Es así, Y os lo digo con conocimiento de causa. Puedes convertirte en un imitador. Muchos maltratadores son maltratadores porque se les ha maltratado a ellos y no han sabido gestionarlo, no han tenido la ayuda que deberían y se han convertido en un imitador, infundiendo dolor y temor por donde pasan. A todo el mundo que les rodea, como he sido maltratado, yo tengo todo el derecho de maltratar. Esta es otra opción. Pero mirad, está la opción del Señor, que es perdonar y avanzar. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es la opción que el Señor nos da, si la queremos coger, perdonar y avanzar. La verdadera liberación está en esto, la verdadera liberación está en perdonar y avanzar. ¿Qué es lo que muchas personas no entienden? Muchas personas. Nadie dice que sea fácil, pero no es imposible. Y además estas personas que son capaces de perdonar y avanzar, desde la única posibilidad es hacerlo desde el poder del amor, el perdón del Señor. Imposible hacerlo desde otra manera. Con nuestras propias fuerzas
perdonar imposible. Y se convierten en verdaderos ejemplos estas personas de fe y conducta para nosotros, y ejemplos. Y yo quiero ser una de esas personas. Yo veo una persona que ha sufrido un maltrato emocional, físico, verbal, ha sido engañada, ha perdonado, ha avanzado, su cicatriz está aquí porque se ve, porque es que eso no lo vamos a poder obviar, forma parte de la vida de una persona, pero oye, la oyes hablar y dices, yo quiero ser como esa persona, Señor. Si algún día me encuentro en una situación así, la persona vive para ti, está liberada, tiene una nueva vida en ti. Personas a las que no quieren imitar son personas que... Las personas a las que uno quiere imitar son inspiración para la vida cristiana. Otra apreciación que podemos hacer. No confundamos perdón con restauración. También os lo digo, ¿de acuerdo? En una relación. Tendemos a confundir esto. Nos han engañado, nos han maltratado, nos han herido, a veces, entendamos que esto pasa, pero que hay personas con las que Dios no puede trabajar. Hay personas con las que Dios no puede trabajar porque no quieren dejar su pecado y por lo tanto Dios no puede trabajar con ellas. También lo he visto, también en mi familia. Os estoy hablando de cosas que conozco. Vosotros seguro que algunos de vosotros también conocéis, pero yo estoy hablando de mi experiencia personal. Dios no puede trabajar con una persona que no se arrepiente y quiere cambiar. Y hay muchas personas que no se quieren arrepentir ni cambiar. Por lo tanto, perdón sí, reconciliación, no tenemos por qué. No tenemos por qué. Nosotros no restauramos a nada ni a nadie, que es otro error en el que caemos, como si fuéramos una ONG. No, nosotros no restauramos a nada ni a nadie. Lo hace el Señor. Nosotros no cambiamos a nadie. No, cuando se cambiará. No cambiamos a nadie. Nos volvemos peores con la edad, Nos volvemos peores. Lo hace el Señor. Nosotros no estamos llamados a ser mártires en manos de ningún maltratador. No. Es algo que se tiende a confundir. Yo entiendo que hace años en las iglesias, muchos años, esto porque, ahora os digo, a mi madre un pastor fue a hablarle y se casó con mi padre. Craso error, craso error. No se tenía que haber casado ya. Pero fue un pastor con toda su buena intención y habló con ella y se casó. No se tenía que haber casado. No somos mártires en manos de nadie, No. A paz nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. 1 Corintios 7:15. Dios se encargará de cada uno de nosotros. A veces se puede restaurar la relación y en otras ocasiones no se puede restaurar la relación. Cada uno dará cuentas de lo que hace o de lo que quiere hacer. Pero nosotros somos responsables de nuestra propia vida y de nuestra relación delante del Señor. Y en este caso, no cometamos el error de pensar que nosotros restauramos, reformamos, cambiamos. No, no. Dios no quiere que su cuerpo, ya sea un matrimonio o su iglesia, se rompan. No quiere. Pero no tenemos un Dios que se complace ni en el pecado ni en la maldad. No lo tenemos. Por lo tanto, debemos huir de situaciones de maltrato, ya sean emocional, física o espiritual. Y esto ha de quedar muy claro. De esas situaciones hay que huir. Algunos de los que estamos aquí esta tarde sabemos por experiencia propia esto. Y nada, repito, nada ni nadie está en condición de juzgar a nadie. Y menos a un hermano o una hermana que ha sufrido este tipo de situación y este abuso. Porque esto es un abuso de confianza, de amor, de entrega, porque en la medida en que juzgamos seremos juzgados, ¿de acuerdo? Igual que no tenemos que quedarnos en una situación de maltrato porque no tenemos que ser mártires en las manos de nadie, tampoco podemos juzgar a nadie, porque no sabemos lo que hay en el corazón de esa persona y lo que será de ella. Nosotros daremos cuenta de lo nuestro. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que miráis se os medirá. En esto y en todo. En esto y en todo. Juan 8:3-11. Y vamos terminando ya. Juan 8:3-11. ¿A quién le traen al Señor aquí? Si os acordáis.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer, hay que tener narices, con perdón, para estar allí esperando a que la mujer cometa el acto del adulterio, todo para tentar al Señor. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Me preguntó el hombre dónde estaría. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuánta misericordia y cuánto amor del Señor, porque yo estoy allí, yo ya hubiera tirado la primera piedra. Yo tengo que ser sincera. Sí, somos así. O sea, ala, seguro que dice el Señor, que esté de vosotros esté, y yo ya, ¡pum!, pedrada. Porque así somos, vamos, la condición humana es la que es. Qué desgracia. Un caso de adulterio, ¿verdad? ¿Qué hacer como hijos de Dios y como iglesia en un caso de adulterio? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué hacer con un caso de adulterio? Lo que hizo el Señor. Si es que tenemos el ejemplo en lo que hizo el Señor. No juzgar, ¿no? Cuidado, porque el que está firme crea que no caiga, dice Pablo. Eso primero. Luego, acoger a esa persona si quiere ser restaurada, ¿de acuerdo? El Salmo 51 lo escribió el rey David cuando pecó en adulterio con Betsabé y lo pagó muy caro. Un salmo precioso, precioso, pero lleno de arrepentimiento y de querer ser una nueva persona después de haber sido limpiado por el Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente, le dirá David al Señor, porque el gozo del Señor, el espíritu del Señor se aparta de nosotros cuando cometemos pecado. Vuelve a nosotros cuando nos arrepentimos de corazón y queremos recobrar esa relación con el Señor, pero el espíritu se aparta, lo podemos contristar, lo podemos entristecer. Recordemos esto. Y perdonar. Tenemos que no juzgar en un caso de adulterio, si lo tenemos aquí en la comunidad cristiana y esa persona quiere ser restaurada. No juzgar, acoger si quiere ser restaurada y perdonar. Efesios 4:32 nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo. El amor y el perdón de Dios son experiencias liberadoras, tanto como el que es perdonado como para el que da el perdón, ¿de acuerdo? Tan liberador es ofrecer perdón como recibirlo, ¿de acuerdo? Dice Levítico 19, el 17 y el 18. Fijaos en Levítico, en el Antiguo Testamento. Avanzamos como iglesia, he titulado a estos dos versículos. Levítico 19, 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Fijaos, cuánta sabiduría hay en la palabra del Señor, ¿verdad? En resumen, hermanos, al reflexionar sobre el adulterio esta tarde, un tema complicado que nunca pensé que yo tendría que abordar, la verdad os lo digo, y su impacto en nuestras vidas, es fundamental recordar que aunque ese pecado puede causar dolor y ruptura, el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 1:9 que si confesamos a nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué misericordia podemos hallar en el Señor. No hay otro lugar donde hallar ese tipo de misericordia. Esto nos muestra que no estamos condenados a vivir en la culpa o el arrepentimiento. No estamos condenados a vivir ahí, sino que podemos entrar
encontrar en Dios una fuente inagotable de perdón y restauración una y otra vez. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si las queremos, para nosotros, ahí están. Pero el Señor no le validó el pecado que cometió a la mujer. Le dijo, vete, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Tiene que haber un cambio de vida en nosotros, ¿de acuerdo? En el tema del adulterio, como en cualquier otro pecado, ¿vale? Vete y no peques más. Ese es el camino de santidad que debemos buscar. Y además Salmos 51:10 dice que se nos recuerda la importancia de un corazón limpio y renovado. Dios no solo desea perdonarnos, sino también transformarnos y guiarnos hacia una vida plena y en armonía con su voluntad. Su amor nos invita de verdad a sanar nuestras heridas y a reconstruir relaciones, comenzando con nuestra relación con el Señor, por supuesto, que es la primera que se siente trastocada. Así que si te encuentras luchando esta tarde o conoces a alguien que se encuentre luchando con las consecuencias de este pecado, ya sea que lo hayas cometido tú, que lo haya cometido otro, que lo hayan cometido contra ti o haya estado en tu familia, recuerda que no estás solo, no estás solo. Está el Señor contigo, está con nosotros. Hay una comunidad, hay un cuerpo de Cristo que también está aquí para apoyarte y para ayudarte, y que su amor es capaz de restaurar lo que se ha perdido y trae paz y esperanza. Abracemos ese amor del Señor de verdad, queramos ser restaurados, permitámosle que nos transforme para que podamos vivir en la plenitud de su gracia y reflejar su luz en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean, ¿de acuerdo? Que el Señor nos ayude. No es un tema fácil, ni fácil de abordar, ni fácil de digerir, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero todo lo que está en la palabra del Señor hay que exponerlo. No quiero que esta iglesia sea de las que últimamente tienen comezón de oír, ¿vale? Como dirá la palabra. Ni que sea una iglesia donde se predica la palabra de Dios y se nos llame al arrepentimiento y a cambiar nuestras vidas, porque hoy en día, antiguamente decía una frase que leía el otro día, tremenda, el cristiano antes escuchaba la palabra de Dios y la acogía en su corazón y quería cambiar, si tenía algo que cambiar. Hoy en día la gente se cambia de iglesia para no escuchar lo que tiene que cambiar en su vida. Es muy fuerte, ¿de acuerdo? Yo quiero que crezcamos en relación con el Señor, en madurez espiritual, en madurez emocional, y que estemos cada día un pasito más cerca del Señor, pero también de que seamos conscientes de que tenemos que vivir una vida donde si pecamos, caemos, pedimos perdón y somos restaurados, ¿de acuerdo?